Buenas tardes, noches, navidades, si lo ven en navidades, aunque lo dudo bastante y sí, sí, pues feliz Navidad. El día de hoy veremos un pequeño repaso, les diré lo que tienen que saber y lo que no para el examen de lunes. Ya saben que los exámenes de la misma mesa son relativamente sencillos, no creo que venga mucha teoría, más bien va a venir más práctica que teoría y es mejor que ustedes sepan lo que van a usar en el examen y lo que no, porque la presentación de PowerPoint de termodinámica tiene como 32 diapositivas y hasta a mí me dio flojera leerlas todas, porque es como de y es como de sí, ¿sabes? Así que pues les diré lo que tienen que saber, lo que no, y pues ya. Eh, Definimos a la termodinámica como el estudio del movimiento del calor, ¿ok? Dínamos o dinámica, que es esta parte, espera, que es esta parte, dinámica, significa movimiento. Por ejemplo, hidrodinámica es el movimiento del agua. Electrodinámica es el elemento de la electricidad. ¿Ok? Termodinámica sería el movimiento del calor y es el estudio de cómo se comporta el calor cuando se encuentra en movimiento. La primera ley establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto va muy conectado con la de la materia, que es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dado que no puedes crear materia, sino solamente transformar. Ujú. Y contamos con esta ecuación, que es el cambio del calor es igual al cambio de la energía interna más el cambio del trabajo. Q va a significar calor, ¿ok? U va a significar energía interna. Déjenles escribo completo. Energía interna. Y W va a significar trabajo. ¿Ok? Estas van a ser las tres variables que van a utilizar para resolver ejercicios, problemas de termodinámica. Y el triangulito, muchos no saben qué es el triangulito. Yo no sabía en su tiempo qué era el triangulito. El triangulito se llama delta, es un nombre. Hola, delta. Delta. Delta en física y en matemáticas y la mayoría del tiempo va a significar cambio, va a significar una diferencia, va a significar una resta. Mm, ¿Qué ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, un niño chiquito que antes medía, bueno, 60 centímetros, ¿no? Mi niño es un enano, 60 centímetros. Ahora mide, hoy en la actualidad, después de 2 años, mide 120 centímetros. El cambio de altura del niño va a ser de los 120 centímetros que mide ahora, menos los 60 centímetros que medía antes. Entonces el cambio de altura del niño va a ser de 60 centímetros. ¿Qué tanto creció el niño en ese periodo de tiempo? Y lo mismo pasa con velocidades, con distancias, con cualquier cosa que pueda haber una diferencia o un cambio. ¿Ok? Es por eso que delta también es conocido como la letra que se usa para establecer el cambio. Así que le puedes poner cambio. Delta O, que feo color. Delta O, cambio. Entonces va a ser la diferencia o el cambio de calor es igual al cambio de energía interna más el cambio del trabajo. Igual algunos van a tener la confusión entre calor y trabajo. El calor es aquella energía que tú le vas a meter a una máquina para que genere o haga un trabajo, para que haga una acción. El trabajo es la acción. Bueno, más que nada, el trabajo es lo que ocupa para hacer la acción. Exactamente, sí.
Entonces, por ejemplo, yo le meto a una máquina X calorías y me va a soltar pues el trabajo, ¿ok? En base a esta energía va, va a resultar como un trabajo. Y el trabajo, si no mal me equivoco, es un escalar. Un escalar es que no tiene dirección, más bien solo tiene magnitud, ¿ok? Va. Entonces, esta es la primera fórmula que tienen que anotar en su formulario, que es el cambio del calor es igual al cambio de la energía interna más el trabajo, bueno, el cambio del trabajo. Y ahora, la maestra nos puso cuatro especificaciones o cuatro situaciones que nos puede presentar en el examen. Espera. Que es el cambio el calor de entrada es positivo. ¿A qué se refiere que es positivo el calor de entrada? Bueno, este es un ejemplo para que se entienda, es cuando el sistema está ganando calor, ¿ok? Tú pues, estás ganando, estás sumando calor, entonces va a ser positivo. Es como cuando tú pones a cargar tu teléfono, ¿ok? De que tienes tu teléfono, bueno, esto es más un iPad, pero está bien. Tienes tu teléfono y lo pones a cargar. Tu teléfono no está perdiendo energía, está ganando energía, ¿ok? Entonces, de que ganas energía, o en este caso, gana calor. Y no hay que olvidar que el calor es energía, ¿ok? El trabajo hecho por un gas es positivo. Siento que la forma más como mejor de ver esto es con situaciones de la vida real. Por ejemplo, cuando tú haces un trabajo por ti mismo, tú te sientes muy bien contigo mismo. O sea, sé que no tiene que ver así, pero es la mejor forma de verlo para mayor entendimiento. Cuando tú haces un trabajo por tu cuenta, sientes una satisfacción. O cuando logras algo por tu cuenta, o cumples una meta o algo, sientes una satisfacción contigo mismo. Entonces, el trabajo hecho por ti mismo va a generar gratitud, va a generar algo positivo. Es por eso que el trabajo que realiza un gas es positivo. O sea, no es por esto, pero es la mejor forma de verlo para recordarlo. Como que el gas se siente muy bien por su trabajo, porque él lo hizo y es positivo. ¿Ok? El calor de salida es negativo. Cuando se mueve nuestro celular, libera energía. Bueno, o libera, pues sí, la batería. O sea, libera energía en base a los trabajos que realizamos en nuestro teléfono. ¿Ok? Entonces está perdiendo energía. Es por eso que cuando tú haces, pues sí, cuando liberas calor, pues pierdes. Estás perdiendo calor. Es negativo porque lo pierdes. Se resta. Mosquito. El trabajo hecho sobre un gas es negativo. Cuando alguien hace un trabajo por ti, por ejemplo, no vas a sentir la gratitud que hubieras sentido si lo hubieras hecho por tu cuenta, ¿ok? Entonces es por eso que es negativo. Es totalmente lo contrario que este. O sea, este y este son opuestos. Igual que este y este, que son opuestos, ¿ok? Entonces, ya con esto establecido, esta es la primera formulita que van a tener en su formulario. Yo probablemente use formulario, no estoy tan seguro, pero yo creo que sí, para tenerla segura. Y porque se van a venir varias cosillas. Y vamos a realizar un ejemplo de la primera de termodinámica. Deje, hago espacio. Ahí está. El cómo nosotros podemos identificar los datos en el problema, usar las fórmulas. Ok. Nos presentan que un gas absorbe 800 de calor. Entonces es el primer dato. Hay que subrayarlo.
es que un gas absorbe 800 joules de calor y realiza un trabajo neto de 200 joules. Realiza un trabajo neto de 200 joules y expulsa 300 joules de calor en el proceso. Uno tiene que identificar qué es cada cosa, ¿ok? Entonces, son 800 joules de calor y los absorbe. Entonces, el calor de entrada son 800 joules. El calor de salida, ahorita lo vemos, y el trabajo, dice un trabajo neto de 200 joules. Ok, entonces se observa que el calor neto es, cambio del calor es igual a 800 joules menos 300 es 500. Y ahí les va por qué. Como mencioné anteriormente, el delta significa cambio o una resta. Entonces va a ser la resta entre dos calores, que es el calor final, bueno, el calor de entrada, que es 800 joules, menos el calor de salida, que es 300 joules. Este menos proviene porque el calor de salida es negativo. Estás perdiendo 300 joules de que imagina que es sistema, pero de que le meten 800, ¿ok? Pero le quitan 300 o libera 300. Entonces lo que le va a quedar, pues más que nada son 500 joules, ¿ok? Tú ganas 800, pero pierdes 300 y nomás te quedan 500. Neto hace referencia a total, a lo que te queda al final, como en economía, que es ganancia neta. Después de borrar todo lo del precio del producto, la ganancia neta es tanto. ¿Ok? Va, 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 va. Y el cambio del calor son 200. Y se preguntarán, pero aquí no me están dando un dato extra. Bueno, esto se debe a que va a haber problemas donde no te den un dato extra. O solamente te den un dato y lo tienes que considerar como el dato en sí. Así que el cambio del calor, bueno, el cambio del trabajo, simplemente va a ser 200 joules. El trabajo se mantuvo constante, no tuvo un cambio. Entonces, para calcular la energía interna del sistema, vamos a seguir la formulita, que es el cambio del calor. Bueno, si el cambio de calor es igual al cambio de la energía interna más el cambio del trabajo. Despejamos. Nosotros queremos conseguir este dato. Así que se realiza el siguiente despeje. Lo que está sumando pasa restando. Entonces sabemos que el cambio del calor menos el cambio del trabajo va a ser igual al cambio de la energía interna. Ok, sabemos que el cambio del calor son, ¿cuánto? 500. Entonces va a ser 500, pero que vacas, caballos, joules. 500 joules menos el cambio del trabajo, que son 200 joules. Entonces 200 joules va a ser igual al cambio de la energía interna. Entonces los 300 joules es el cambio de la energía interna. Y aquí tenemos el, ¿cómo se dice? Ah, sí, la respuesta del problema. Y ya. Esta es la forma en la que tienen que identificar datos. Aquí solamente se hizo un simple despeje. Lo que está restando pasa sumando, y lo que está sumando pasa restando. Consideren eso.
Y ya creo que es lo que tienen que saber de la primera ley de termodinámica. También me gustaría que conocieran que existen diferentes tipos de procesos y dirán, ah, son esas cosas. Y es como de afirmativo, son esas cosas, pero ahorita lo checamos sin miedo. Ah, ¿qué son estos tipos de procesos? En los procesos termodinámicos se pueden clasificar en adiabáticos, isocóricos, isobáricos, isotérmicos. Y cada uno tiene una característica especial. Pero dirán, ¿cómo aprenderé esto? Pero bueno, se lo pueden aprender por el significado de cada palabra. Ok, por ejemplo, diabáticos viene del griego diabáticos, o sea, diabatos, si es diabatos, del griego diabatos, que significa que puede atravesar. Y el prefijo a significa que no. Entonces, adiabático significa que no puede atravesar, que no puede atravesar. Y en física, usualmente está relacionado con la energía térmica o la energía calorífica. Entonces sería que no puede atravesar la energía térmica, la energía calorífica. ¿Ok? Y es por eso que el calor es cero, porque la energía calorífica no puede atravesar el material. Y usualmente son materiales aislantes de calor. ¿Ok? De hecho, estos son errores. Es la energía calorífica no puede, si la energía calorífica no puede atravesar el material. ¿Ok? Hasta borrar la imagen. Pero sí. Déjenme lo escribo bien para que no haya confusiones. Entonces es que sí. Cuando se tengan que aprender conceptos, yo les recomiendo buscar la etimología del concepto para que no se les olvide. Entonces, la energía calorífica no puede atravesar la superficie o el material. Es por esto que el calor del sistema va a ser cero, porque ese calor no lo puede atravesar. Entonces tenemos que Q de calor es cero. Isocórico. Isocórico significa, bueno, iso, estos iso significan lo mismo. Significan que se mantiene constante. Entonces ponemos de que aquí iso, constante. Y córico, del griego koros, significa espacio o lugar en la Tierra. Entonces, si yo te digo isocórico, es que mantiene un espacio constante o un volumen constante. Es por eso que el volumen será constante. ¿Ok? Y ahora iso, déjenme escribir aquí qué significa córico. Córico significa volumen o espacio. No hay que olvidar que el volumen es el espacio que abarca un espacio en la Tierra o en el espacio. Isobárico. Iso significa constante, pero bárico está relacionado con la presión. Entonces le ponemos bárico y significa presión. Entonces vas a tener una presión constante. Un ejemplo de una palabra que usa bárico es el barómetro. Eso no lo conocí. Es el barómetro, que es aquello que mide la presión. Barómetro. Y isotérmico, que mantiene la misma temperatura. Y esto ya es más por obviedad que térmico es referente a la temperatura, como el termómetro, que es aquello que mide la temperatura. ¿Ok?
Entonces decimos que térmica, temperatura igual que expresión. Tururú. Ahí está. Y ya, esta es la mejor forma para aprenderse estas cosas y no andar como loco ahí diciendo, no, ¿eso qué era? No recuerdo. Estaba subrayado de color azul en mi libro, en la página tal. Yo. Ok, y ahora vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la segunda ley de la termodinámica se expresa en varias formulaciones equivalentes, bla, 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 bla. No es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. No es posible el mismo proceso cuyo único resultado sea la extracción del calor de un cuerpo frío o más caliente. Ahorita se los digo en español. Bueno, en español, esto dice que siempre va a haber una pérdida de calor y que no todo el calor va a poder ser convertido en trabajo, que no existe ninguna máquina 100% perfecta para que pueda usar todo el calor que se le inyecte en un trabajo 100% eficiente. Es por eso que existen ciertos trabajos de los ingenieros que buscan la mayor eficacia y eficiencia de la máquina. Ok, más que nada va a eso. Se busca, ahí, déjame anotar, aquí. No todo el calor podrá ser convertido en trabajo. Convertido en trabajo. Se redacta en eso, básicamente. Ok. Y es por eso que contamos con estas formulitas, que ahorita vamos a darles una explicación, motivo, razón y sentido de existir. Son estas. La E significa eficacia o eficiencia. Más que nada va a ser eficiencia. Entonces dijimos que Q es igual a eficiencia. La T va a ser temperatura y la Q va a ser calor. Y el trabajo de salida, bueno, el trabajo, la W va a ser el trabajo. Algo muy peculiar de por qué se llama o por qué usamos la W para trabajo es por su palabra en inglés, que es work, de que esto es un pulgar. Ah, esto, por su trabajo que, por la palabra que es work. Siempre me preguntaba de que por qué usamos la W y no la T. Es como, pues la T es en temperatura, entonces W de trabajo, work. Ok, entonces en base a estos datos, vamos a sacar esto, lo que nos pide el problema. Nos damos cuenta que hay dos eficiencias y dirás, ¿cuál uso en cada caso? ¿Y cuál es cuál? ¿Son diferentes? ¿Son únicas? Ambas van relacionado a qué tan eficaz es la máquina, qué tan bien realiza su trabajo. Va a haber máquinas que al parecer van a trabajar con temperaturas y va a haber máquinas que van a trabajar con calor o con ambas. ¿Ok? Va. Y se dan cuenta que es la misma formulita, que es temperatura de entrada, una temperatura de salida, entre temperatura de entrada. Estos datos es el mismo. Entonces, el calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada. Estos datos son el mismo. Y se dan cuenta que estos son de entrada, estos son de entrada, estos de entrada, estos de entrada, y estos dos son de salida. ¿Ok? Entonces, es exactamente lo mismo. Tururú. Ahora, el trabajo de salida. El trabajo de salida va a ser el calor de entrada menos el calor de salida.
¿ok? Es aquel trabajo que va a realizar la máquina y aquella diferencia de calores, que es el calor de entrada y el calor de salida. Usualmente el calor de entrada va a ser aquel que el problema te diga el sistema absorbió o el sistema ganó. Aquel calor de entrada, aquel calor positivo. Y el calor de salida va a ser el sistema perdió o el sistema liberó o el sistema expulsó. ¿Ok? Y el trabajo de salida va a ser el sistema realizó un trabajo de, ¿ok? Gracias a ciertos calores y calcula la eficiencia o cosas de esas. Y se dan cuenta que, bueno, aquí hay una formulita muy chiquita que voy a ver si la puedo expandir. Sí, sí pude. Uy, bueno, espera. Ah, estoy bien baboso. Hice una cosa que no. Ahí está. Ahí está. Ya lo hice más grande. Ok, ¿qué es el trabajo de salida sobre el calor de entrada? Es la eficiencia. Bueno, esto es esto. Y esto, ay, y esto es esto. Ok, o sea, esta es la misma formulita que la de arriba, solamente que está expresado de una forma distinta. Ok, va, 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 va. Y ya básicamente es lo que tienen que saber de esto. Ah, también para que no se asusten y si la maestra lo pide, no se paniquen y entren en pánico. Ustedes van a tener un número en eficiencia mayor, bueno, a ver, menor de uno, menor o igual a uno, ¿ok? Y ahí les va por qué. Porque la eficiencia se basa en un porcentaje que es del 100%. Y, por ejemplo, si yo obtengo un 0,2 como coeficiente de eficiencia, que es el numerito que tú obtienes al sacar la eficiencia, lo tienes que multiplicar por, me parece, por 10, no, por 100, para que tú obtengas lo que realmente es el porcentaje, ¿ok? Como se basa en base a 100, lo multiplicas. Por ejemplo, si obtengo 0,6 de eficiencia, si lo multiplicas por 100, te va a dar 60% de eficiencia, ¿ok? Va, va, va. Ah, y ya, es lo que tienen que saber de la segunda ley. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para poder saber cómo identificar los datos, que es que quién es quién. Mm, ok. A ver, esta es la respuesta, pero vamos a ver cómo llegar a ella sin tener que verla. Así que digamos que eso no existe por mientras. Pero bueno, va, va, va. Una máquina ideal que funciona entre dos depósitos, que es 500 y 400 Kelvin, respectivamente absorbe 900 joules de calor del depósito a la temperatura durante cada ciclo. ¿Cuál es su eficiencia y cuánto calor libera al medio? Ok, nos damos cuenta, y esto es algo que también tienen que tomar en cuenta y casi se me olvida, que si la maestra les da una temperatura en Celsius, ustedes le tienen que sumar 273 para obtener los Kelvin. Ustedes no pueden jugar con Celsius, porque si la temperatura es cero, de que es Celsius, ustedes tienen que sumarle el 273 para el Kelvin. Y esto es porque si la temperatura de entrada es cero Celsius, les va a quedar algo sobre cero. Y eso les va a dar un error en la calculadora y van a llorar en el examen. Sí sería yo. Así que, bueno, también otra cosa. Aquí no nos dicen cuál es la temperatura de entrada y cuál es la temperatura de salida. ¿Ok? Pero ahí les va. Esto yo se lo pregunté a la maestra la otra vez y me dijo que si no se los dan, tomen como temperatura de entrada la primera que te dan y de salida la segunda, por orden. ¿Ok?
Va, 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 va. Entonces, como tenemos temperaturas, si queremos una eficiencia, tenemos que usar la fórmula de la eficiencia en base a la temperatura. Entonces, eficiencia es igual a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida sobre la temperatura de entrada. Entonces, la temperatura de entrada es de 500 Kelvin y la temperatura de salida es de 400 Kelvin. Y el trabajo de salida es de 900 joules. Entonces, tenemos que la temperatura de salida son 500, definida con otro color. Es de 500 Kelvin menos 400 Kelvin sobre 500 Kelvin. Y no traje mi calculadora. A ver, déjenme sacar. Una disculpa por la falta de preparación de material. Pero sí, ajá. Entonces es 500 menos 400, 100. Y 100 sobre 500, 0.2. Y eso te va a dar 0.2. Que es este 0.2 que tenemos aquí. ¿Ok? Este 0.2 no tiene unidades. ¿Ok? Y porque es un numerito escalar. La eficiencia es un numerito escalar. Escalar es que no tiene, pues sí, no tiene dirección, que solo existe. Ahora, nosotros al tener la eficiencia, ahí voy, 0.2 que es igual a la eficiencia. Queremos conocer cuánto calor libera al medio o cuánto trabajo libera al medio. Y nosotros sabemos que la eficiencia también es igual al trabajo de salida sobre el calor de entrada. Entonces, la eficiencia multiplicando al calor de entrada te va a dar el trabajo de salida. Lo cual es que la eficiencia, que es 0.2, multiplicando el calor de entrada, ¿de cuánto dijimos que era? 500. Esperen, algo está medio raro aquí, porque aquí es 900. Entramos en pánico. Tururú, tururú, tururú. Ah, ok. Absorbe 900 joules. Ok. Se me olvidó identificar este dato y es por eso que los identifiquen bien. Es que absorbe 900 joules de calor. Ok. Entonces, si absorbes, es de entrada. Entonces, calor de entrada es igual a 900 joules. Ah, es que yo lo consideré como trabajo de salida. Ahí fue my bad. Es calor de entrada. Una disculpa, ando medio dormido. Calor de entrada. Entonces, esto multiplicando a los 900 joules de entrada, les voy a dar de 900 por 0.2, 180 joules. Y entonces el trabajo de salida va a ser igual a 180 joules. Y ya. Esa es la respuesta del ejercicio. Ok, y ya finalizamos con termodinámica. Siento que lo que hacer ahorita es lo que tienen que saber para no hacerse más bolas. Y ya. Dejen check cuánto fue. No fue tanto hasta eso. Aquí pueden ver que no fue hasta eso mucho. Pero bueno, ahora hay que ver otro tema que es capacitancia.
Y ahorita dejen, pongo el pizarrón. No, no, más espacio. Gustan ahorita irse a tomar agüita o algo, ponerle pausa al video, volver a algo que no entendieron. Y si no entendieron algo, me mandan WhatsApp, me dicen, David, no entendí, explicas el caño. Pues ya me dicen, ¿no? Me dicen, no, David, aquí no me quedó claro, ¿por qué es esto? Y ya yo les diré, buena pregunta, Gilberto. Ok, vamos a ver capacitancia. Y bueno, la capacitancia es la propiedad de un capacitor de ponerse a toda variación de la diferencia potencial o tensión en el circuito eléctrico y sirve para almacenar cierta cantidad eléctrica. En español, tú vas a... Hay veces donde un circuito eléctrico va a recibir mucha tensión o mucha electricidad, mucho voltaje. La palabra correcta es voltaje. Entonces, lo estoy explicando de grosso modo, ¿eh? No, pero es para un mayor entendimiento. Tienes que un circuito recibe un voltaje muy grande y para evadir una sobrecarga, lo que hace el circuito es que le dice al capacitor, oye, capacitor, guárdame esta energía porque, este voltaje, porque me voy a quemar si no lo haces. Y el capacitor dice, ah, va. Entonces, bueno, recibe un alto voltaje, el cual el circuito almacena una parte del voltaje en el capacitor. Y esto es para que no se queme el circuito. Esto es para evitar que se queme o se funda. Por ejemplo, cuando se va la luz, algunos focos de sus casas, antes de que se vayan la luz, se bajan la intensidad y después apagan. Esto se debe al capacitor, dado que se da un corto por un alto voltaje. Sí, se da un corto por un alto voltaje y lo que hacen es no hay que reducir esto, pum, y ya de que se apaga. Guardó una cierta capacidad para evadir un corto y que se funda poquito. Ok, va, va, va. Básicamente es lo que salva a los aparatos de sus teléfonos, de sus computadoras, por ejemplo. A ver, espera. Después de los cortes comerciales y de la interrupción, me disculpa. ¿Qué me quedé? Ah, sí, de que los capacitores es básicamente lo que mantiene vivo a su computadora o a si se da una alta ficha. Y ya, dejen checo qué más tenemos que ver, porque sí perdí el hilo de lo que teníamos que hacer. Turu, tu. La teoría que tienen que saber de los capacitores es que un capacitor simple está compuesto de dos placas paralelas. Vamos a esperar esto. Ah, sí, es como de cambia. Un capacitor simple está compuesto de dos placas paralelas. Ahorita las dibujo. Con área A, separadas por una pequeña distancia D. Cuanto mayor sea el voltaje de la fuente de tensión y mayores las más próximas están las placas, mayor será la carga que se pueda almacenar en un capacitor. Lo que quieren decir es que tú tienes dos placas, ¿ok?
que van a ser totalmente paralelas. Paralela es que está una enfrente de la otra y que no se tocan. ¿Ok? Va. Entonces, estas son las dos placas paralelas, las cuales están separadas por una distancia de, o sea, una distancia, que es esta. Entre más cerca y más grandes sean las placas, mayor voltaje van a poder almacenar. ¿Ok? Y pues tiene sentido, ¿no? Porque es más grande y pues más grande, pues más va a poder almacenar y pues, sí, ¿no? Es sentido común. Y esto a mí me gusta verlo de otra manera, bastante divertido. Y me da risa cómo la física y la vida real tienen cosas bastante... Bueno, la física estudia la vida real, cómo se comporta todo eso al final. Pero como algunos conceptos están relacionados con la vida real, en base a teoría, porque esto es como una relación. Yo no sé si estoy traumado yo o qué onda, pero... Ay, güey, sí. Mientras más cerca, por ejemplo, si una pareja tiene mayor conexión o está más cerca una de la otra, la relación va a ser más fuerte. Ok, pero si no, pues lo contrario, ¿sabes? Y mayor será la conexión y la fortaleza de la relación, como todo en la vida. Ok, esto lo pueden ver de esta manera. Y pues ya, ahorita les voy a enseñar la formulita, que es de... upa, que es esta, que es la capacitancia de un capacitor, que se mide en faras. Q es la carga almacenada por el capacitor, que es coulombs. Y el V, que es el voltaje, es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, una es volts. Ok, entonces dijimos que C es la capacitancia, C es capacitancia, capacitancia. Q dijimos que eso es la carga almacenada y V es la diferencia de potencial. Ok, y de este creo que no va a ser necesario hacer ejercicios. O sea, si es necesario, pero chequen los que hicimos con Bisman, porque yo no encontré ejercicios de capacitancia, pero recomiendo ver los que hicimos con Bisman, aunque vos solamente es reemplazar. Y bueno, es lo que deben saber, que la C es de capacitancia, la Q es la carga almacenada por el capacitor y V son los voltios o la diferencia de potencial entre las placas y el capacitor. Ok, y ahora, de que por acá, vamos a ver otras fórmulas. Que estas fórmulas en tanto el capacitor está en serie. ¿Ok? Esto funciona cuando está en serie. Porque como la ley de Ohm o los circuitos en sí existen en serie
y paralelos. También está hay abiertos, cerrados, esas cosas, pero ahorita no nos importa eso. Esto es en serie y ahorita vamos a por paralelos. Opa. Cuando queremos calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, como es el caso de este artículo, utilizaremos la siguiente expresión matemática o fórmula, que es la capacitancia, como dijimos anteriormente, C, que es capacitancia, es igual a una constante de permitividad multiplicando al área, que va a estar en metros cuadrados. Esta presentación está mal, porque un área siempre va a ser en metros cuadrados. Así que, por ejemplo, esto, en metros cuadrados. Y la distancia entre placas que va a ser en metros. Ok, va. Ok, y para calcular de que esa constante de permitividad, hay una formulita que ustedes deben de conocer. Es por eso que probablemente usa formulario. No, porque no es que no me las pueda aprender, sino es que no creo que las vaya a utilizar en mi vida. Pero está chido aprendérselas, sí. No es que no las voy a utilizar en mi vida y es por eso no las quiero aprender, sino que flojera, ya. La verdad, es básicamente por flojera. Y no hay que ser engreídos también por eso. Entonces tenemos que la constante de permitividad va a ser igual a la constante cero o epsilon. Este signo son epsilon y epsilon r. O sea, la constante de permitividad del material. Este es una constante de permitividad constante. Este es del material. Entonces, esta es una constante. Y este es del material. Va. Entonces, esto va a ser de que 8.85 por 10 a la menos 12. O sea, es como el doble de pequeño que una micra. Para que vean lo pequeño que es. O sea, el doble de pequeño que un virus respecto a magnitud. ¿Ok? Y este número va a estar multiplicando a, al... Una disculpa. A la constante del material. Y dependiendo del material, vamos a tener una diferente constante. Dejen tomo agua, porque me ando muriendo. Ahí está. Ok. Ahorita les voy a dar una tablita donde vienen las diferentes de los materiales. Esto habla de permitividad de algunos medios. Ok. Y ya. Multiplican este valor por cualquier valor de estos, dependiendo del material, si es vidrio, vacío y esas cosas. Entonces, multiplicando a la constante de permitividad relativa. Y ya, esto te va a dar la constante. Va. Me parece correcto. Y ya. Es lo que tienen que saber de capacitancia. Ahorita vamos a ver equilibrio de un sólido en dos dimensiones, que tiene un nombre medio chino, pero pues ya cada quien. Que también es conocido como... Esperen, voy. Otra disculpa por los cortos comerciales, se sentí un poco ocupado. Pero ok.
También es conocida como la ley de Hooke, por el cuate que la hizo llamado Hooke. Qué buen nombre, Hooke. Y es simple la fórmula, la fuerza es igual a una constante multiplicando la distancia que se estiró, el resorte. Ah, ni siquiera expliqué qué es la ley de Hooke. Bueno, déjenme explico. Tú tienes, wow, no se ve nada. Wow, tienes un resorte al cual tú le colocas una cierta masa, una cierta carga con masa m. Dependiendo de la masa, va a ejercer una cierta fuerza, que es el peso, hacia abajo. Ese es el peso. Y va a crecer, el resorte se va a estirar una cierta distancia, ¿ok? Y quieran o no, hay una ley que describe esto, que es la ley de Hooke. Ley de Hooke. Y un pingüino, porque el pingüino es tan chido. Ok, la ley de Hooke establece que en base a una constante, bueno, que la fuerza va a ser igual a la constante, la constante multiplicando a la distancia. ¿Ok? Y ya, esta es la única fórmula que tienen que saber. Así. En todo. Solamente tienen que considerar ciertas cosas, pero y ya, esta es la única que tienen que saber de la ley de Hooke, literalmente. Porque no lo abarcamos demasiado. Y no es demasiado. Cosas que tienen que considerar. Número uno. Con la masa que te den, pasarla a kilogramos. Número dos. Con la masa que te den, pasarla, bueno, que te den, sacar la fuerza. Y la fuerza va a ser igual, ahorita se lo describo, a la masa multiplicando a la gravedad. Excelente. Y ya, son las únicas cosas que creo que tiene que... Ah, otra cosa. Cosa número dos. Con la distancia que te den, pasarla a metros. Y es todo lo que tienen que saber de la ley de Hooke. Creo que el tema más, y sí es complicado, yo soy honesto, es lo de termodinámica. Bueno, es lo de termodinámica, por si me trabé, porque ahorita corté algo. Pero sí, es lo de termodinámica, porque son muchos factores externos, internos, de que gana, pierde, pierde, gana, de que son muchos factores los cuales se tienen que considerar. Y es por eso que probablemente sí use calculadora. Bueno, sí use el formulario, porque cualquier ayuda, herramienta que pueda usar en el momento, úsala. No hay razón al motivo de ser engreído y decir, no, no, no usamos formulario porque yo me sé las fórmulas. No, si puedes tener ayuda a la mano, úsala. Aunque también si quieres tener el reto personal, pues ya cada aquí. Pero bueno, vamos a ver ese problemita. Tenemos que llegar a esto. Así que sabemos que la masa es igual a 200 gramos y que la distancia es de 15 centímetros. ¿Cuál es la constante? Sabemos que la fórmula es fuerza es igual a la distancia multiplicado la constante. ¿Ok? Entonces la constante va a ser igual a la fuerza dividido la distancia. Para sacar la fuerza, tenemos que fuerza es igual a 0,0.
2 kilogramos. Esto es porque 200 gramos es 0,2 kilogramos. Se dividió sobre 1000. Ok. Multiplicando a 9,81 metros sobre segundo cuadrados. Entonces la fuerza es igual a 0,2, multiplicando eso. 0,2 por 9,81, que es 1,96 newtons. Entonces, este es el primer valor que tenemos. Que se dan cuenta que es este. Vamos por buen camino. Ok. La distancia está en 15 centímetros. Si no me equivoco, son 0,15 metros. Porque 0,15 sobre 100. 0,15 sobre 100. Que creo que sí estoy bien. Porque es de que... Bueno, lo voy a checar en Google, porque según yo estoy bien. Lo voy a checar. 0,15 centímetros. Bueno, 15 centímetros a metros. 0,15 metros, estoy bien. Estoy bien baboso, sí estoy bien. Una disculpa por dudar de mí mismo. Pero bueno. Entonces nos queda que fuerza sobre distancia, que fuerza es de 1,96 newtons sobre 0,15 metros. Es igual a cuánto. Entonces 1,96 sobre eso nos da que es 13,06. 13,06 newtons sobre metro. Algo que se hace en física y es muy ilegal es considerar a las unidades como un número en sí, como de que estas son cosas distintas que estas, y es por eso que solamente se toma el valor estos valores, y pues se saca este, y este se queda igual, de que en esta parte, para tu información. Ya esta respuesta es la misma de acá. Entonces es correcto, como diría el de Bob Esponja. Oh, el mago. Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya dejé pongo otro. Otro ejercicio, otro exercise, que es una carga de 50 newtons unida a un resorte. El resorte se coloca horizontalmente y se estira de tal. A, supongo que A, supongo. Una carga neta de 50 newtons unida a un resorte, o sea, sabemos que la fuerza 1, ya nos están dando la fuerza. Fuerza 1 es igual a 50 newtons. Si cuelga verticalmente, estira un resorte de 5 centímetros. Entonces la distancia 1 va a ser 5 centímetros. Ahora, el de resorte se coloca horizontalmente sobre la mesa y se estira 11 centímetros. Entonces la distancia 2 va a ser 11 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte? Esta cantidad. Esa es una excelente pregunta que hasta ya me estoy preguntando ahora mismo y dejan todo una ahorita para no hacer esto. Mm, ya sé qué hacer. Sí, sí, ya sé. Es como el ejercicio del muelle que vimos en clase. No sé si lo recuerdan. Dudo que lo recuerdan. Nosotros podemos sacar una... No, dejé de compartir. Hola.
Bueno, nosotros vamos a sacar una variable, que es la variable, que es k, con estos dos datos. Con esto sacamos k. Entonces sabemos que la fuerza sobre la distancia nos va a dar k. Entonces la fuerza es de 50 newtons y la distancia va a ser 5 centímetros, que en metros son 0.05 metros. Y esto nos va a dar 1000, que es newton sobre metro. Y estamos diciendo que en base a esto es de 1, ¿ok? Esta es una proporción que va a seguir el material. Entonces vamos a agarrar este valor y nos va a decir, si metemos nosotros aquí una distancia, y les va a poner, si metemos una distancia, vamos a obtener una fuerza. Y es por esto, que tienes newton sobre metro. Y si lo multiplico por una distancia de metros, se cancelan los metros y solamente me quedan los newtons que se ocupan para alcanzar esta distancia. ¿Ok? No sé si quedó claro, pero básicamente porque, ¿por qué no lo puedo borrar? Ah, es que lo hice en Paint. Ah, sí. Pero, ajá. Si le meto una distancia, voy a obtener fuerza. ¿Ok? Va, 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 va. Entonces, si le meto la distancia, que es de distancia 2 a 2 centímetros, distancia 2 va a ser de 0.0, no, 0.11 metros. Entonces se multiplica de que 1000 newtons sobre metro, multiplicando a 0.11 metros. Metro y metro se cancelan, quedándome solamente newtons. Y va a ser de que 1000 por 0.11, que me va a dar 110 newtons. Y esa es la fuerza que yo ocupo para que se estire esta distancia. Diciendo la respuesta del ejercicio. Y aquí tenemos el coso este. Y ya creo que es lo que tienen que saber para el examen de la misma. Voy a guardar esto. Se ve padre. No manches, me fui todo chueco. Lo voy a guardar y probablemente lo adjunte en el... Bueno, voy a ver cómo se los puedo mandar. Si no, pues vean el video y pausen y así. Pero sí, esto fue todo del día de hoy, del video de física. Y ya. También voy a subir un videito de cómo derivar. Y ya, lo que creo que voy a hacer. El video de derivadas me lo pidió esta Hortensia. Saludos Hortensia si llegaste hasta aquí. Y ya, les presumo mi sudadera de reptar. Es todo. Adiós. Ah.